Su Mundo TV. Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, nueva vez entrando a sus hogares con este programa para tratar temas como de costumbre relacionados con la filosofía, con la teología, con la política. Y aquí, como de costumbre, acompañado del profesor Julián Álvarez. Julián, ¿qué tal? Bien, saludo Juan y un saludo efusivo y afectuoso a toda nuestra teleaudiencia que cada día espera su interesante e importante programa de dialéctica para reflexionar, analizar, plantear ideas que nos lleven a la claridad y que esa claridad de ideas de alguna manera nos ayude a tener mejores acciones. Por lo tanto, esa es la labor fundamental de dialéctica y contento de poder compartir en el día de hoy la temática que tenemos para todos ustedes. Así es que esperamos que, como siempre, sea de su agrado y que le aporte algo a la reflexión y al debate. Así es que, Juan, excusamos a nuestro amigo y compañero, el doctor Daniel Vargas, que por razones personales no ha podido estar, pero él siempre da seguimiento donde quiera que se encuentre al desarrollo del programa. Así es que compartimos este saludo con nuestro apreciado y compañero Daniel Vargas. Así es, a quien esperamos que esté con nosotros en el próximo programa. Queremos recordarles así de entrada que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro, la 101 y el 1101 en alta definición, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cables en las provincias, o sea que nos pueden ver en La Vega, en Bonao, en Salcedo, en San Pedro, en El Ceibo, en San Cristóbal, en La Romana, en toda la geografía nacional, además de que llegamos a través del satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano y en todas las redes sociales. Hoy, Julián, tenemos un tema muy importante. Se trata de la metafísica, que es un tema que ha tenido una evolución apreciable a lo largo de la historia de la filosofía y que nosotros vamos hoy a recrearlo en el tiempo que tenemos disponible en este programa Dialéctica. De regreso con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Hoy vamos a hablar del tema de la metafísica. La metafísica, a lo largo de la historia, ha mutado en su concepción y en su descripción en la sociedad. En los tiempos antiguos, antes de Aristóteles y de Platón y Sócrates, ya había algunas referencias de carácter metafísico. Por ejemplo, se recuerda a Parménides de Elea, que entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo hacía referencia al ente, al ser de las cosas como fundamento o como origen de lo existente. De modo que muchos tratadistas suelen ubicarlo a él como en la génesis de la metafísica como tal. Pero después Sócrates, ese gran maestro de la filosofía y de la ética en Grecia, el maestro de Platón, que trató mucho el tema de la moral, se planteó el cuestionamiento sobre la razón de ser del bien y de lo bueno en el momento de tratar la moral. De hecho, la mayéutica socrática, que se apoyaba fundamentalmente en preguntas, esas preguntas generalmente terminaban en esencias, en cuestiones del ser. Y cuando se cuestiona el ser de las cosas, no solamente el para qué, la utilidad, sino la razón de ser, la génesis, la causa de las cosas, normalmente resulta complejo, contradictorio, retador para las personas ese estudio sobre el ser de las cosas. A Sócrates le llamaban el aguijón de Atenas, por eso,
porque utilizaba ese modelo de preguntar y preguntar y preguntar con frecuencia hasta llevar al interlocutor o a la persona con la que conversaba al descubrimiento de su propia ignorancia, de la deficiencia de conocimiento, y ese conocimiento último era el conocimiento sobre el ser de las cosas. Hay algunos tratadistas que relacionan la mayéutica socrática con el modelo de los niños. Los niños preguntan mucho, y entonces hacen preguntas que a los adultos nos parecen como obvias, pero no lo son, sino que simplemente nosotros las hemos aceptado sin más. Sin embargo, el niño pregunta sobre la razón de ser de esas cosas, y esa era la motivación central de la mayéutica socrática, la búsqueda de la explicación de los fenómenos. Y luego Platón, con su teoría de las ideas, de la esencia y de la existencia de los objetos como reflejo de unas ideas perfectas que existían en su mundo, también tiene referencias importantes a la metafísica, pero con Aristóteles entonces es como que despega formalmente el concepto de metafísica, aunque la palabra metafísica no la plantea Aristóteles, sino que él le llamaba más bien filosofía primera, a una serie de temas que trataba y que escribió en unos rollos como de costumbre, que referían temáticas relacionadas con las causas primeras de los fenómenos y de cuestiones generalmente naturales, de la naturaleza. Y esos rollos, esos documentos aristotélicos, él los había ubicado en su biblioteca, en su escuela peripatética, en la parte posterior a otros documentos que trataban temas relacionados con la física. Así que un par de siglos después de su muerte, entonces Andrónico de Rodas, que estaba dirigiendo la escuela peripatética y que era, por lo tanto, un seguidor importante del pensamiento aristotélico, se encuentra con estos documentos, y por la ubicación en la que están colocados, él entonces, en lugar de filosofía primera, los da a conocer, se diría hoy día, los publica como metafísica, que sería la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Como metafísica, metafísica, así es, Julián. Ajá. Entonces es la concepción de que estos son los documentos encontrados más allá de la física o detrás de los documentos de física, que pudiera tener un sentido locativo inicial, pero ya luego tendrá un sentido más conceptual para referir la metafísica a todo aquello que trata lo que está detrás o lo que trasciende a lo físico, a lo visible, a lo tangible, para referir lo intangible. Y así en Grecia entonces se desarrolla la metafísica, que luego llegará a Occidente a través de los averroes, de los musulmanes posteriormente, y es acogida en el periodo medieval, especialmente por la escolástica, que va a asimilar la idea del ser y del estudio del ser con su formato central, que es un formato más o menos teológico, para definir una especie de teosofía, una especie de tratamiento filosófico a un concepto teológico, en donde el ser y la esencia del ser lo va a definir Dios y el concepto de Dios que se tiene. Y la preocupación fundamental del filósofo medieval va a ser, por
procurar un acercamiento entre esa filosofía o esa metafísica, la metafísica como una especie de disciplina de la filosofía, junto con la lógica, junto con la nociología, entre otros, un acercamiento entre esa metafísica, filosofía, con la teología, para procurar un entendimiento y una explicación de Dios y de lo divino a partir del razonamiento. Lo cual va a tomar bastante fuerza con el intento tomista de probar la existencia de Dios a través de la razón, y antes incluso de Anselmo de Canterbury, que también había procurado con su argumento ontológico tratar la existencia de Dios desde un punto de vista racional. Profesor Julián. Bueno, yo creo que tú has situado los principales problemas y dimensiones de lo que aborda la metafísica. Lo primero que tú anotas, o de las cosas que has dicho sobre la metafísica y la labor de Andrónico de Rodas, de clasificar las obras de Aristóteles, todas aquellas que tratan sobre la realidad física, el mundo tangible, y entonces él como que no encontraba qué nombre darle a otras temáticas, y entonces la mayoría de autores dicen que el nombre de metafísica es un nombre que se dio al azar. O sea, sí, es un nombre. Y él le dijo, no, este grupo de contenido es lo que va a estar más allá de la física. Uh-huh. Y entonces, que fue un nombre que incluso surgió de manera fortuita, más allá de la física. Y entonces, lo que tú referías de ta, meta, ta, física, es decir, más allá de la física. Entonces, la metafísica implica que ese contenido de libros tenía una preocupación sobre la naturaleza última de la realidad, de eso físico que se da de manera tangible y perceptible. Y entonces está unido a la preocupación de cuál es el verdadero fundamento de la existencia de todo lo que está ahí. Y si hay otros modos de existir, como por ejemplo, si existe la deidad, si existen objetos abstractos que no son físicos, uh-huh, y si los valores que tú mencionas de la belleza, de la bondad, de la justicia, si esos valores tienen un modo de existir. Por eso, a la metafísica en siglo XVIII se le vino a llamar ontología. Es decir, la ontología es lo que estudia el ser, las cosas, lo existente. Y entonces, ¿qué es lo que se plantea en la ontología? Bueno, que la realidad tiene diversos modos de ser, ¿verdad? Diferentes dimensiones en su existir. Y entonces habla de un modo de existir al que se le denomina los objetos reales. ¿Cuáles son los objetos reales? Aquellos que están sujetos al espacio y al tiempo. Así es. ¿Verdad? Como la silla, la mesa, la cámara, el televisor, pues esos son objetos reales, dice la ontología. Y entonces existen objetos ideales, como son los objetos de la lógica y de la matemática. Y eso, de alguna manera, empalma con la idea de Platón. ¿Por qué siempre referimos a Platón? Bueno, hemos referido en algún momento, sobre todo cuando hablamos del Círculo de Viena, uno de los grandes pensadores del Círculo de Viena, Alfred North Whitehead, que dice que toda la filosofía occidental no es más que notas
al pie de página de Platón. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los objetos ideales? Que hay objetos, realidades que no están dadas en el espacio ni en el tiempo, que son los objetos de la geometría, de las matemáticas. Y entonces él dice, bueno, el punto no tiene dimensión, la línea no tiene anchura. Por lo tanto, son dimensiones que solo existen pensables, de manera pensable. Nadie puede negar la existencia de ese mundo racional de las matemáticas, pero no existe como un mundo físico. Y eso fue lo que llevó a Platón a plantear la existencia de un mundo de formas, donde en su teoría del conocimiento dice que el conocimiento es el conocimiento de la verdad, de lo perfecto, de lo inmutable y de lo incambiable. Y que este mundo que tenemos enfrente de los objetos reales, bueno, es un mundo apariencial donde es captable con los sentidos y que lo único que se puede producir de eso es opinión. Pero el conocimiento verdadero, el conocimiento cierto, es aquel que capta la esencia verdadera de las cosas, el objeto perfecto, y eso llevó a Platón a plantear un mundo de las formas de la existencia del ser verdadero. Y entonces eso fue lo que de alguna manera llevó a plantear la posibilidad dentro de esos seres perfectos, ahí cabe la idea de Dios. Y entonces Dios es un objeto abstracto planteado por la metafísica que tiene un modo de ser y de existir al que Platón accesa a partir del mundo de la matemática y el mundo de la lógica, el mundo de la geometría, y eso va a conformar toda una línea de pensamiento fundamentado propiamente en el campo de la razón. Y de ahí que el racionalismo encuentra su eco en Sócrates, en Platón, Aristóteles, aunque Aristóteles va a pensar de manera diferente a Platón, tratando de decir de que el ser verdadero de las cosas no está en un mundo extra intangible y no perceptible, un mundo de la forma, sino que el ser verdadero de las cosas está en las cosas mismas. Así es. ¿Verdad? La propia expresión de Aristóteles de soy amigo de Platón, del maestro, pero soy más amigo de la verdad, refería en buena parte a eso. Exactamente. Entonces, para terminar con lo de la ontología, es decir, a la metafísica a partir del siglo XVIII se le llama ontología. ¿Qué dice la ontología? Bueno, hay diferentes modos de ser, de existir de los objetos reales, que ya he hablado, los objetos ideales de la matemática, la geometría y la lógica, y eso de alguna manera fue justificado por Platón, por el mundo de las ideas, de la esencia, su teoría del conocimiento, de que solo el conocimiento puede darse de lo perfecto, de lo inmutable, de lo verdadero, de lo incambiable, y eso lo llevó a plantear el mundo de las esencias y de las ideas, y que ese fue el punto de partida para toda una corriente filosófico-metafísica del racionalismo. Así es. Pero también entonces existen los objetos valentes. Los objetos valentes, es decir, cuando hablamos de los valores, ¿qué son los valores? ¿Son objetos reales? ¿Existen en el espacio y en el tiempo? ¿O cuál es el modo de existir de los valores? Y entonces la ontología nos dice, hay objetos valentes, los valores, la bondad, la verdad,
la honestidad, bueno, aunque en la teoría de los valores hay dos corrientes, una que dice existencia objetiva de los valores, de que los valores existen por sí, es decir, y otra corriente subjetivista que dice que los valores existen en cuanto que es el sujeto que le asigna el valor a eso que llamamos valores. Pero el hecho es que hay toda una tradición filosófica, ¿verdad? Desde Meinong, Scheler, Nietzsche, en la fundamentación de la teoría de los valores, y entonces que es un tipo de objeto. Entonces, ¿de qué trata la metafísica? Y esto que he dicho, de que a la metafísica, bueno, pues se le ha llamado ontología, lo que trata es de entender la verdadera esencia o fundamento o la verdad de eso que existe. Y entonces es como el objeto, la realidad llevada al plano del pensamiento, del análisis, que es a lo que luego llamamos filosofía, es decir, la metafísica, bueno, pues también recibe el nombre genérico de filosofía. La filosofía, bueno, es aquello que pretende buscar el fundamento de las cosas que no está en las cosas mismas, sino es aquello a lo que llega el desarrollo del pensamiento y de la investigación. A lo que hoy en día pues también llamamos ciencia. Sí. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es buscar la razón de ser y de existir y de la ocurrencia de los fenómenos, que también adquiere el nombre genérico de investigación. Exactamente, y que se caracteriza por el método científico que emplea. Exacto. Entonces, yo creo entonces que la metafísica, con este punto de partida y esos antecedentes que tú has establecido desde Parménides, de que el ser es lo que es y que lo que no es, no es, que es una posición que la plantea Parménides como contraria a lo que plantea Heráclito, de que todo se mueve, todo está en constante devenir y todo eso. Y entonces a lo que apunta todo esto es a la noción aristotélica de sustancia. O sea, ¿qué es la sustancia? Aquello que existe por sí mismo y que no necesita de otra cosa para ser. Y ahí nace el debate de cuánta sustancia hay, cuánta sustancia existen. En este sentido, vamos a encontrar en Descartes que va a decir que hay dos sustancias. La materia, que es la llamada res extensa, y la mente, que es la res cogitans. O sea, para Descartes hay esas dos únicas sustancias, y entonces la res extensa es todo el mundo corpóreo, lo que la ontología luego, posteriormente, va a clasificar como los objetos reales, las cosas que existen, que percibimos y que están sujetas al espacio y al tiempo. Y la res cogitans, que es lo pensable, el pensamiento, como una realidad de alguna manera separado de ese mundo que tiene su propia autonomía. Y ahí entonces, en relación a la noción de sustancia, con Descartes va a permanecer esta dimensión del dualismo, de estas dos entidades que existen de alguna manera por separado. Entonces yo creo que en este sentido, bueno, esta caracterización de esta temática de la metafísica, que ha tomado diferentes manifestaciones y diferentes orientaciones y diferentes planteamientos, y que más adelante podemos pues seguir profundizando en ello. Así es. Y que esa posición cartesiana que tú planteas de la res cogitans y la res extensa, que refiere al pensamiento y a las cosas materiales existentes,
tiene desde luego un precedente en la filosofía medieval, incluso en el pensamiento escolástico, y a su vez en la posición aristotélica referida en su hilemorfismo o hilomorfismo, en que trataba la idea de la esencia y la existencia de la forma y de la materia, que se va a traducir como el alma y el cuerpo, o el espíritu y el cuerpo en las personas, y que nosotros en Occidente hemos heredado, y no dudamos en nuestros tiempos en definir al ser humano como la conjunción entre cuerpo y alma, bueno, entre sin espíritu embargo, y materia. Lo que tú decías de Aristóteles, de que Aristóteles, bueno, se le cataloga y se le ubica por tener un pensamiento más realista que el idealismo de Platón. Platón, en su concepción del alma, una de las características del alma es que es inmortal. Sí. Y que vivió en ese mundo intangible de manera perfecta, ya conoció la verdad y las esencias de todo, y que por alguna razón al pasar a este mundo y ser encarcelada en el cuerpo olvidó todo. Entonces, así es. El conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, bueno, Platón dice que no. El alma no está aprendiendo nada. ¿Por qué? Porque ella sabe todo. Lo único es que al pasar de su mundo perfecto, del mundo de la existencia a este mundo... a esta prisión. Sí, entonces lo que quiero señalar es que también Aristóteles, con respecto a su teoría hilemórfica y la noción del alma, también considera que el alma es inmortal. Así es. Y nosotros heredamos esa concepción. Por eso muere la carne, ¿verdad? El cuerpo. El alma permanece. Y en nuestro concepto de nuestros tiempos se entiende que cuando una persona muere, el alma entonces es la que se escapa de ese cuerpo. Y lo que conocemos como el cadáver de las personas es la persona sin el alma. Es decir, es una parte de esa coyunda que se ha dado entre espíritu y materia. Hay sociedades que no lo ven así, sino que conciben como un todo al ser humano o a la persona, y no lo dividen como cuerpo y alma como nosotros los concebimos. Pero hay una idea también interesante, profesor, que tiene que ver con ese pensamiento metafísico y tal vez con el criterio socrático de la mayéutica. En una familia, en un hogar, tenía 2 niños de 7 y 9 años. El niño de 7 años enfermó por una bacteria que se alojó en el cerebro y murió. Antes de morir el niño, los padres buscaron ayuda médica, pero también recurrieron al fenómeno de la oración y se hicieron acompañar de su otro hermanito de 9 años para pedirle a Dios por la salud y por la recuperación del hermanito, pero el niño murió de 7 años. Entonces su hermano de 9 años no entendía cómo, si habían hecho la diligencia con Dios, a quien le han descrito sus padres como el que todo lo puede, el omnipotente y el recurso último que de seguro va a resolverle la situación, el niño no entiende cómo es posible que muriera mi hermanito si se lo pedimos a Dios. ¿Por qué Dios lo hizo o lo permitió si nosotros se lo pedimos? Y entonces los padres que le dicen, bueno, es que primero está el tema de la fe, tiene que pedirle con fe. Bueno, pero nosotros no lo hicimos con fe. Esa es una pregunta complicada. Pareciera que no, porque no se dio, o simplemente Dios lo decidió así, que muriera tu hermanito. Pero ¿por qué Dios decidió que mi hermanito muriera si yo quería y ustedes querían que viviera? Bueno, Dios quería llevárselo con él. Él está bien, está junto con Dios. Bueno, entonces si él está bien y está junto con Dios,
papi, a mí me gustaría también estar bien, estar con mi hermanito y estar junto con Dios. No sería bueno que a mí me pasara igual. No queremos que a ti te pase lo mismo. Entonces, papi, hay una contradicción. La metafísica trata de buscar la explicación a los fundamentos de la existencia de eso que llamamos realidad. Entonces, hay una realidad por la cual se da esta noticia, aunque no se dijo, pero es probable que sea vinculado a hechos de corrupción. Ajá. La pregunta es, ¿la corrupción es algo consustancial a la esencia del hombre? Por lo cual tú mencionabas a Dios sabe que hizo al hombre corruptible y corrupto. Está en el fundamento, en la esencia de la existencia humana en sentido general. Mira, como dice Maquiavelo. Eso es una genialidad tuya, combinar esta noticia con la metafísica. Pareciera en principio que no, pero sí, la verdad que sí, porque esa pregunta que tú haces, ¿cómo es posible que se corrompa la persona si ha sido creada por Dios? Bueno, ya se había hablado de Luzbel, ¿verdad? De que era un ángel y que sin embargo ese ángel se había corrompido. Y ahí sale un tema interesante que la gente refiere y dice, es que Dios lo creó con libre albedrío. Bueno, justamente Kant dice que es una de las ideas a plantear, es que los temas fundamentales de la metafísica son Dios, el libre albedrío y la inmortalidad del alma. Es decir, esos son los grandes temas. Entonces, mi preocupación es poder plantear si en la naturaleza esencial del ser humano o la construcción social de que existe un tipo de ser humano que se llama dominicano, si el dominicano es más propenso a la corrupción que los noruegos y los suecos y eso, o sea, no son naturaleza, como dice Maquiavelo, en todos los hombres de todas las épocas existen los mismos deseos, las mismas pasiones, los mismos instintos, por lo tanto, el hombre es de naturaleza corrupta. Entonces, la corrupción es sustancial al hombre, no hay nada que hacer, o como diría Santo Tomás, el hombre es perfectible, es mejorable en función de lo que plantea Platón, en función del bien. Bueno, Julián, la justicia y la paz se besan. Donde hay justicia, hay paz. Así que el tema de la justicia es muy importante. Mira, tú estabas planteando casi un cuestionamiento a las características del ser humano. Y bueno, hay algunos tratadistas en la historia que han hablado de que el ser humano es por naturaleza corrupto. Nicolás Maquiavelo se refirió a eso en varias ocasiones y otros tratadistas, hay otros que plantean que no, que la persona nace buena por naturaleza y después podría dañarse, y otros que plantean que la persona no nace ni buena ni mala, sino que son las circunstancias o el medio lo que lo desorientan o lo reorientan o lo orientan en determinado sentido. El tema de la educación no hay duda de que juega un papel importante, porque tú te referiste, por ejemplo, a los países nórdicos, a Noruega, a Finlandia, a Islandia, a Dinamarca, y si la corrupción allá es casi nula y eso pudiera en buena parte estar vinculado al nivel de formación y al grado de conciencia de derechos y deberes de la persona, que ese es un tema importante en el campo del desarrollo humano, es que muchas veces la persona no está consciente de cuáles son sus obligaciones y sus deberes y solamente reclama derechos y hace mal uso de esos derechos porque no los relaciona, no los incardina con los deberes. Y un derecho implica un deber en la propia conciencia de formación de la persona, ¿verdad? En la conformación. Ahora, nosotros, antes de la pausa, estábamos hablando del albedrío.
que tú decías que ha sido planteado como un ente, ¿verdad? Junto con la persona y otros detalles. Y yo antes también refería la idea de que la persona se le corrompe a Dios ante su vista sin que Dios lo impida de inmediato o lo predetermine, porque lo ha creado con libre albedrío. Pero el niño socrático va a preguntar, ¿y qué es el albedrío? ¿Qué diría la metafísica? Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué lo creó con albedrío? ¿Por qué no previó lo que el albedrío podría suceder y entonces mejor no crear el albedrío, de modo que la persona estuviese como predeterminada? Y entonces el albedrío es esa libertad que tienen las personas para elegir, y elegir entonces en cualquier sentido, y después entonces intervendría su conciencia, intervendría la justicia divina, interviene la justicia social, la justicia que se ha creado para reclamar de la persona un comportamiento proporcional con esa conciencia de derechos y deberes, con esas obligaciones que tiene y con esas leyes y costumbres establecidas en la sociedad, que pueden tener un componente moral, un componente ético y un componente legal. Mira, Juan, es un tema de la noción metafísica del siglo XX. Es decir, que ese dualismo que planteábamos de Descartes, de mente y de cuerpo, ¿verdad? Ha sido sustituida la noción de mente por la de cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se quiere plantear? Vinculado a eso, para no extenderlo mucho, hay un pensador llamado Ascombe que introduce la noción de hechos brutos dentro de la metafísica. Y que sobre esos hechos brutos, entonces viene la labor de la construcción institucional de manera social. Entonces, ¿qué es lo que es el hecho bruto? Es aquel que existe sobre el cual no hay una visión y una percepción y una construcción social de parte del hombre. Entonces, él pone de ejemplo un pensador norteamericano, John Searle, que ha desarrollado ampliamente la noción de mente. O sea, él plantea que el oro es un hecho bruto, es decir, es oro, es un metal, es un material, pero introducido la noción de valor, aunque sea valor económico, es una construcción que de alguna manera le da objetividad intersubjetiva entre los sujetos que se han puesto de acuerdo de manera convencional de que eso tiene un valor. Es decir, que al final hay una construcción que parte de la intencionalidad, de los deseos, de las creencias, en la cual ese hecho bruto tiene, por así decirlo, una perspectiva que se la da el ser humano, a lo que llamamos constructo o construcción social de manera institucionalizada. Ahora, ¿qué es lo que plantea John Searle? Y a propósito de la noción de la sustitución de la mente por cerebro, que todos los hechos y los procesos naturales, sean intencionales, sean deseos que tienen un ámbito psicológico, al final todo eso tiene un fundamento físico que nace de la composición de la naturaleza física del cerebro. Es decir, es lo que se ha llamado fisicalismo. Sí. Reducir el ser humano a procesos netamente físicos. Entonces, si la corrupción no es algo fruto del libre albedrío del que tú señalas, sino que es fruto de una composición neuronal, un condicionamiento. Entonces, deberíamos aceptar la corrupción como un hecho. Si los marxistas
tuvieran la verdad en decir que es un elemento, la metafísica marxista es que todo lo que existe, el fundamento es la dimensión material. Todo es materia o producido por la materia. Si la naturaleza corrupta está en las neuronas, está en el cerebro, en el hombre, pues entonces la corrupción como un producto material fuera aceptable. Así es, en principio, y trabajable en términos de la neurocirugía, ¿verdad? De la neurociencia, para hacer las separaciones del lugar y las adecuaciones de la persona, ¿verdad? Sería como para extirpar de las personas esos caracteres que lo conducen a un tipo de conducta, en este caso corrupta, o reorientar la conceptualización de esa temática para enfocarlo en sentido proporcional con la naturaleza existente. Bueno, lo que se plantea es entonces que todavía en la realidad existencial actual hay elementos metafísicos. ¿El Estado es físico o es una entidad concreta? Intangible. Intangible. Las leyes son leyes concretas o es un aspiracional expresado en letras. Profesor, mire, ya se nos terminó el tiempo. Bueno. ¿Qué cosa esta? Queremos pedirles que se mantengan en sintonía con Su Mundo TV, porque vamos a mantenerles todo el día informados de los últimos e importantes acontecimientos que suceden en nuestro país. Señores, será hasta una próxima entrega de Dialéctica, porque la verdad importa. Atentos, saludos. Hasta luego.